Muy bien, en esta primera lección del curso vamos a comenzar entendiendo o teniendo una idea general de lo que es la probabilidad. Entonces, en la lección específicamente vamos a ver algunos ejemplos de situaciones reales que nos van a permitir entender varios aspectos relacionados con la probabilidad. Partiendo de estos ejemplos, luego vamos a extraer algunas conclusiones relevantes para ir aterrizando poco a poco algunos conceptos y luego entonces al final de la lección, con ese resumen de lo encontrado en estos ejemplos, llegaremos a una definición intuitiva, sin términos tan matemáticos, pero que nos va a dar una idea general de lo que es la probabilidad. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta primera lección. Comencemos con el ejemplo clásico, que es el lanzamiento de una moneda. Cuando lanzamos una moneda, pues la moneda puede caer en cara o sello. Es decir, que acá, en el lanzamiento de la moneda, podemos tener dos situaciones: la caída de la moneda en cara o la caída de moneda en sello, y cada una de ellas tiene aproximadamente un 50% de posibilidades de suceder. Entonces, si lanzamos la moneda 200 veces, en promedio 100 de ellas va a caer en cara y 100 de ellas va a caer en sello. Pero más allá de eso, acá lo importante es tener en cuenta que con antelación, es decir, antes de lanzar la moneda, no podemos saber si va a caer en cara o sello. Lo que hacemos es asignarle un número a esa probabilidad de que caiga en alguna de las dos caras. Es decir, no tenemos con antelación un grado de certeza al 100% de cuál esas dos situaciones o de esos dos eventos se va a presentar. Otro ejemplo real, entonces, si miramos la predicción generada por un servicio meteorológico con respecto a la lluvia en un lugar determinado, por ejemplo en la ciudad que se encuentra cada uno. Entonces, dependiendo de la época del año, dependiendo del histórico o del registro histórico del comportamiento de esta variable climatológica, pues podemos tener en esencia dos situaciones: si llueve o no llueve, y dependiendo de la ciudad donde nos encontremos y del instante específico de tiempo, pues supongamos que podemos tener una probabilidad del 70% de que llueva y del 30% de que no llueva. Es decir, que con base en la información histórica que ha recolectado este servicio meteorológico, con base en las variables que está midiendo actualmente y probablemente en los días anteriores en esa ciudad, el servicio meteorológico, lo que nos está diciendo con estos números 70 y 30% es que de 10 posibilidades le apuestan a que en 7 de ellas llueva en un momento determinado a una hora determinada en esa ciudad en particular. A eso nos referimos con este porcentaje del 70% y del 30%, pero con antelación el servicio meteorológico no nos va a decir o no tiene la capacidad de predecir con una certeza del 100% que va a llover o que no va a llover. Si vamos, por ejemplo, al caso de exámenes diagnósticos, independientemente del examen diagnóstico que se le haga a una persona, generalmente cuando se hacen estos exámenes diagnósticos, los fabricantes de esas pruebas lo que indican es un grado de certeza. Entonces, por ejemplo, en un examen determinado, para encontrar una enfermedad, la prueba puede ser positiva si la persona tiene la enfermedad después de hacerle el examen, y negativa si los resultados del examen indican que probablemente la persona no tiene la enfermedad. Pero incluso los fabricantes hacen una aclaración y lo que dicen es, por ejemplo, si la prueba indica como resultado que es positiva, realmente usted tiene un 95% de probabilidades de tener la enfermedad y tiene un 5% de probabilidades de no tener la enfermedad a pesar de que la prueba fue positiva. Es decir, que acá este 5% nos indica un margen de error que tiene esa prueba diagnóstica, lo cual quiere decir que incluso en los casos en los cuales supuestamente la prueba arroja un resultado positivo, incluso en el 5% de los casos puede ser que la persona no tenga la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si de 100 personas que tomaron la prueba, 100 personas fueron diagnosticadas como positivas, en promedio de esas 100 personas, 95 tendrán la enfermedad y 5 serán diagnosticadas incorrectamente, no tendrán la enfermedad. Entonces acá existe un cierto rango de incertidumbre. No podemos, incluso con la mejor prueba de todas, no podemos tener una certeza 100% de que en todos los casos la prueba detecte correctamente la enfermedad. Y algo similar ocurriría para los casos negativos. El ejemplo 4 es el comportamiento de una acción en la bolsa. Entonces tenemos a lo largo del tiempo, esta sería la variable tiempo en el eje horizontal. En el eje vertical tendríamos entonces el valor de esa acción, por ejemplo en dólares. Y la acción sube y baja, ese precio de la acción sube y baja, pero con antelación
nosotros no podemos decir si, por ejemplo, en este momento compramos la acción, en este instante de tiempo compramos la acción, no podemos con antelación y con un 100% de seguridad saber si la acción va a bajar de precio o va a subir de precio. A pesar de que podemos tener en cuenta muchos factores, factores del mercado, factores propios de la empresa, factores de, digamos, el estado de ánimo de los que compran y los que venden las acciones, a pesar de eso no vamos a tener nunca un 100% de seguridad con antelación de determinar si la acción va a subir o a bajar de precio. Entonces acá también tenemos dos posibles situaciones o dos posibles eventos. La acción sube o baja de precio, pero con antelación no podemos tener la certeza de cuál de estas dos situaciones se va a presentar. Entonces lo que podemos indicar es un rango de posibilidades o cuál es el chance de que suba la acción. Por ejemplo, podemos decir que tenemos un 65% de probabilidades de que suba la acción y un 35% de probabilidades de que baje, pero nunca tendremos una certeza absoluta. Si vamos, por ejemplo, a esta situación real también de los atascos o embotellamientos. Una persona va de lunes a viernes o de lunes a sábado a su trabajo, en promedio eso le toma, digamos, 40 minutos, pero cuando decimos en promedio le toma 40 minutos es que en ocasiones puede haber o más tráfico vehicular o menos tráfico vehicular. Y hay muchos factores asociados a esa posibilidad de que se de un evento o el otro, de que haya más o menos tráfico. Puede ser que sea el comienzo de la semana, puede ser la mitad de la semana, puede ser que en algún momento ocurra un accidente, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos factores que pueden afectar la ocurrencia de estos dos eventos, pero nunca podemos decir con antelación, tener una certeza del 100% de que al siguiente día vamos a tener o más tráfico o menos tráfico. Entonces acá lo que indicamos es precisamente un rango de probabilidades. Podemos decir que hay un 60% de probabilidades que haya más tráfico mañana con respecto a hoy y un 40% de que el tráfico se reduzca con respecto a hoy, pero no tenemos nunca una certeza o del 100 o del 0%. Y de todos estos ejemplos que hemos visto podemos resumir algunas ideas básicas que poco a poco entonces nos van a permitir entender qué es la probabilidad. Podemos comenzar diciendo que en situaciones reales no podemos tener total certeza de que algo vaya a ocurrir o no vaya a ocurrir. No podemos tener total certeza de que la moneda caiga en cara o en sello, de que llueva o no llueva, de que haya más o menos tráfico, de que la prueba resulte positiva o negativa. Entonces a eso me refiero con un evento, pero acá hay un término que es que no se puede tener total certeza de que algo vaya a ocurrir. Y buena parte de lo que ocurre en el mundo real es impredecible, entonces como es impredecible no podemos tener una certeza total de que un evento o una situación vaya o no vaya a ocurrir. Lo segundo que podemos extraer de estos ejemplos es que en ciertas ocasiones y dependiendo del caso real que estemos analizando, algunas situaciones tienen mayor posibilidad de ocurrir que en otras. Si volvemos por ejemplo al caso de la prueba diagnóstica, si la prueba diagnóstica arroja un valor positivo, en el 95% de las situaciones ese valor positivo, ese diagnóstico positivo será cierto, pero en el 5% de las ocasiones puede ser que el diagnóstico sea incorrecto. Entonces, dependiendo también del evento o de la situación que estemos analizando, pues algunos eventos van a tener mayor posibilidad de ocurrencia que otros. Y acá hay un aspecto importantísimo y es que en el mundo real, y eso lo veremos también en la próxima lección cuando hablemos de la ciencia de datos y el machine learning, la ciencia de datos y el machine learning en parte nacen precisamente a esa incertidumbre que vamos a ver en los datos. Y en el mundo real también podemos ver esa incertidumbre. Es decir, la incertidumbre se refiere a algo que no podemos predecir con una certeza del 100% con antelación, antes de que suceda. Ahí está precisamente presente la incertidumbre y esto está presente en muchos eventos del mundo real, incluyendo cuando hablamos de la ciencia de datos y el machine learning. Y esa incertidumbre, como lo hemos visto en los ejemplos anteriores, la podemos cuantificar, le podemos poner un número que nos diga qué tan seguros estamos de que eso va a suceder o de que no va a suceder. Entonces, si le asignamos un número cercano a 0 o al 0%, podemos decir que es poco probable que suceda ese evento en particular, y si le asignamos un valor muy cercano a 1 o muy cercano al 100%, pues ese número nos indica que tenemos poca incertidumbre, que tenemos bastante grado de certeza, poco grado de incertidumbre
con respecto a ese evento en particular. Entonces, si decimos existe una probabilidad del 90% de que llueva, quiere decir que tenemos un bajo nivel de incertidumbre y un alto nivel de certeza de que precisamente va a llover en un momento determinado en un lugar en particular. Entonces, acá lo importante es entender que la incertidumbre la podemos cuantificar. Y con base en estas ideas básicas, podemos comenzar dando una definición intuitiva de lo que es la probabilidad. Entonces, podemos decir que la probabilidad es un campo de las matemáticas, es decir, tiene un componente matemático importante. ¿Y cuál es el objetivo de la probabilidad? Busca cuantificar, entonces cuantificar quiere decir que busca ponerle números a algo. ¿A qué busca ponerle número esa probabilidad o esa teoría de la probabilidad? A la incertidumbre. ¿A la incertidumbre de qué? De cuando tenemos un conjunto de posibles eventos, entonces llueve o no llueve, cara o sello, resultado de la prueba positivo o negativo, va a haber más tráfico, va a haber menos tráfico. A eso nos referimos con el conjunto de posibles eventos. Entonces la idea de la probabilidad es teniendo ese conjunto, ese grupo de posibles eventos. Como no tenemos total certeza de que uno de ellos ocurra y los demás no vayan a suceder, pues vamos a tener un cierto grado de incertidumbre y la probabilidad se encarga de cuantificar ese grado de incertidumbre para la ocurrencia de ese conjunto de posibles eventos. Esa es la idea básica de la probabilidad. En próximas lecciones, específicamente en el siguiente módulo del curso, ya veremos una definición matemática un poco más rigurosa de lo que es la probabilidad, pero con esta definición inicial ya podemos comenzar a ver otros elementos asociados a la probabilidad. En la próxima lección hablaremos precisamente de cómo este concepto general, intuitivo de la probabilidad, se aplica precisamente a la ciencia de datos y el machine learning. Y allí veremos precisamente que va a aparecer el componente o el término que mencionamos en esta lección, que es la incertidumbre. Entonces veremos cómo esa incertidumbre nos lleva precisamente a entender el papel tan importante que juega la probabilidad en la ciencia de datos y el machine learning. Ese va a ser el tema entonces de la próxima lección.